Amigos y amigas, bienvenidos a un video nuevo. Soy Teresa Soto, estoy muy feliz de que estén nuevamente conmigo. Tenemos tema nuevo. Oigan, pero antes de dar inicio, quiero darle las gracias a mis amigos de Just Chic Fashion que me enviaron esta sudadera muy referente al Día de Muertos, vean. Y bueno, yo estoy muy contenta con esta sudadera porque aparte que ha estado haciendo un frío, está muy bonita, muy cómoda. Y bueno, pues aquí les voy a dejar las redes sociales por si ustedes quieren ir a ver qué sudaderas tienen. Tienen de muchísimos personajes, desde Halloween, Día de Muertos y hasta personajes de Disney. Muchísimas gracias por este regalo, créanme que le voy a sacar muchísimo provecho. Y pues bueno, ha llegado el momento de conocer a nuestro especialista del día de hoy. ¿Qué tema será? Para el programa de hoy está como invitado Roberto Jiménez Novoa. Es egresado de la licenciatura de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha desempeñado en el campo de la historia oral mediante el desarrollo de recorridos guiados de esparcimiento y de conciencia. Ha colaborado con instituciones gubernamentales como el Palacio Nacional, antiguo ayuntamiento de la Ciudad de México. Es creador del recorrido Cantinas en el Centro Histórico y fue conductor del podcast En la Historia. Colaboró con el Museo Memoria y Tolerancia, donde fue guía y coordinador durante 9 años y medio. Actualmente se enfoca en el desarrollo y distribución de café de especialidad agroecológico y desarrollo de eventos encaminados al rescate de la oralidad y de las tradiciones. Y está aquí con Teresa Soto para hablarnos de la tradición de Día de Muertos. Empezamos. Roberto, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al canal. Me da gusto también conocerte. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto compartir con ustedes la palabra y sobre todo lo que tiene que ver con esta tradición tan nuestra del Día de Muertos. Oye, qué bonitas tradiciones tenemos los mexicanos y fíjate que a veces no le sacamos como ese provecho y luego vienen otras personas que ni siquiera son mexicanos y le sacan más jugo. Por ejemplo, vimos la película de Coco, ¿no? Una película que la verdad es que a mí en lo personal me hizo llorar, me hizo valorar las cosas que tenemos como tradiciones, valorar a nuestros seres queridos, la importancia también de festejar este día, porque yo sé que una pérdida es muy triste, es muy dolorosa, pero también dices, qué bonito que nuestro país pues tenga este tipo de tradiciones que nos ayuden a honrar a nuestros difuntos. En efecto, de hecho, la tradición del Día de Muertos es considerado patrimonio intangible de la humanidad. Esto quiere decir que es una de las tradiciones más importantes a nivel mundial, reconocida justamente por varias culturas, por varios países, y también es una forma distinta en México. Somos muchos Méxicos. No es lo mismo hablar del México del norte, del México del centro, del altiplano, del sur o del sureste, ya que las formas de celebrar el Día de Muertos, aunque tiene el mismo sentido, son diferentes en cada una de las regiones o incluso de un estado a otro, o sea, en una distancia de 25 o 30 kilómetros, la forma de celebrar cambia por completo, de acuerdo a todo un bagaje del cual somos resultado, todo un sincretismo. Pensemos primero en el Día de Muertos como una tradición de origen prehispánico. El culto a la muerte, el culto a los dioses que tienen que ver con la muerte en el México prehispánico son Mictlantecutli, el señor del Mictlán, el señor de la región de los muertos, y su esposa, o la señora de los muertos, Mictlancíhuatl, ¿sí? Para llegar a esta parte del inframundo, para la concepción prehispánica, mesoamericana, existen 3 planos en los cuales los seres humanos y todos los seres tenemos un papel. El plano terrestre, que es en el cual se lleva a cabo el día a día de forma común. El plano celeste, que son 13 cielos, 13 niveles. Y el inframundo,
el inframundo, que son 9 niveles. En esos 9 niveles, en el último nivel, habitan Mictlantecutli y Mictlancíhuatl. Cuando una persona deja el plano terrestre, cuando se dirige hacia los planos del inframundo, hacia los niveles del inframundo, esa persona tiene que ir guiada por un perro que le va a conducir hacia donde están Mictlantecutli y Mictlancíhuatl. Pero para llegar a esos 9 niveles, son 9 niveles en los cuales existe mucho frío, mucho calor, mucho viento, y el espíritu o el alma corre el riesgo de perderse. Por eso es que debe de contar con un perro guía. Esa forma de ser guiado tiene que ver con que el difunto debe de llevar amarrado a la cintura un cordón y un bastón. Y ese cordón va a ser con el cual el perrito lo va a guiar hacia esos 9 niveles. Si tú lees, por ejemplo, otras culturas en Europa, si tú lees la Divina Comedia, lees al Dante, vas a encontrar situaciones muy parecidas para explicar otros planos fuera de esta vida. Concretamente en México, al llegar al Mictlán, pues no acaba una vida, sino es una vida que continúa. Se da continuidad con Mictlantecutli y Mictlancíhuatl. A diferencia de otras culturas, los señores del Mictlán no espantan. En el panteón prehispánico, en toda esta forma de concebir a los dioses, los señores del Mictlán dan continuidad a esa otra forma de vida. Por eso tiene que existir una dualidad. Por eso son mujer y hombre dentro de ese Mictlán. Ahora, todo esto se transforma cuando la cultura mesoamericana es conquistada. Cuando son conquistadas estas culturas, todas estas cosmovisiones, todas estas formas de vida van a ser o sustituidas cuando se busca desaparecerlas, cuando se busca imponer una religión por encima de la otra en este proceso brutal de conquista, como han sido todos los procesos de conquista a lo largo de la historia de nuestra humanidad, en estos procesos en los cuales se busca imponer no solo una economía, se busca imponer no solamente una forma de vida, sino una percepción, y en este caso, una religión. Los conquistadores del siglo XVI traían consigo la consigna de sí descubrir nuevas tierras, sí para encontrar recursos económicos, pero una de las características era salvar almas. Estoy pensando en la mentalidad del siglo XVI, salvar almas para el reino de Dios. ¿Esto qué implica? Una labor de evangelización, pero no fue una labor de evangelización fácil. O sea, imagínate, Miguel León Portilla, en paz descanse, decía, para explicar esto, que cuando se dio el proceso de conquista, esto no era fácil. Cuando se dio el proceso de conquista, existe un problema ontológico, un problema interno. Esto es, una persona que toda su vida ha orado, ha creído en algo, en una deidad, en alguien, de pronto llega otra cultura diferente y le dice que lo que ha creído no existe y que lo que tiene que creer ahora es en esto que se convierte en el Dios frasco, y que este Dios frasco es el que le tienes que rendir culto. No es fácil, y es un proceso de transformación en el cual no te puedes desprender de todo aquello en lo que has creído, pero te es impuesta otra forma de vida. Esto lo estoy diciendo porque la tradición del Día de Muertos en nuestro país es una fusión de los ritos prehispánicos que terminaban con los ritos agrícolas, dando gracias por las buenas cosechas, dando gracias a partir de sacrificios y autosacrificios, ¿no? En los cuales incluso se llevaban a cabo sacrificios humanos con la extracción de corazones, que después eran bañados en miel y llenos de algunas semillas, y se llevaba a cabo por parte de algunos sacerdotes la antropofagia ritual, consumiendo parte de esos corazones, y que eso daría paso a lo que posteriormente conocemos como el pan de muerto, ¿no? Con la misma delicioso. Connotación. Es delicioso, pero fíjate, el origen de los panes como tal tiene su origen en las culturas de Europa, porque aquí no se comía pan, ¿no? Lo que comenta Bernal Díaz del Castillo como pan de la tierra son las tortillas.
A lo que voy es que todas estas formas de vida, esta tradición concretamente, tiene una fusión entre lo prehispánico y la religión judeo-cristiana, que es finalmente el origen del catolicismo que un porcentaje de los mexicanos seguimos en la actualidad. Oye, hablando esto del pan de muerto y cómo ha evolucionado pues el mundo, las creencias, que también se ha perdido esta tradición porque pues antes esperabas a que llegara octubre para poder disfrutar del pan, ¿no? Ya desde 2 meses antes ya todo mundo te vende el pan. Ahora ya hay panes con Nutella, con chantilly, con miles de cosas, y que al final creo que lo bonito de las tradiciones es seguir lo mismo, no ir creando cosas distintas. Claro, hay más variedad, sí, pero pues al final se va perdiendo. Sí, el pan de muerto es un elemento muy interesante y muy importante, porque el pan de muerto y las calaveras, ¿no? Porque finalmente es como la representación de esa antropofagia ritual. Los mexicanos somos la única cultura en el mundo, sin temor a equivocarme, lo puedo asegurar, y no lo digo yo, lo han dicho historiadores, lo han dicho antropólogos, etnólogos, etcétera. Somos los únicos en el mundo que nos comemos a la muerte, que jugamos con la muerte, que hacemos canciones de la muerte, que nos reímos con la muerte, que ponemos altares para recordar a nuestros muertos, conviviendo con ellos una vez al año, en toda esta percepción, y somos capaces de recrearla en panes y en dulces. En los panes concretamente, por ejemplo, no es lo mismo los panes de la Huasteca, con las representaciones humanas, que sí parecen como de un muertito, ¿no? Una figura humana, que los panes del centro, los que estamos acostumbrados a ver, o los panes con figuras de animalitos como algunas regiones del sureste, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Hidalgo siempre vas a encontrar puerquitos de piloncillo, que son muy parecidos a los panes de muerto que existen en varios estados de la República. Los panes decorados en colores, ¿no? Principalmente en colores muy llamativos como el color rosa, el famoso rosa mexicano, un rosa que es muy característico de nuestro país, o el color naranja. ¿Por qué el naranja? Porque el naranja representa la flor del cempasúchil o cempasúchil, que es la flor que sirve para adornar los altares, una flor que representa los destellos de los rayos del sol, pero también representa la luz que se coloca en una ofrenda para que las almas regresen cada año, salgan del campo santo, salgan del panteón, del cementerio, y vayan a su antiguo morado, al lugar donde vivían, donde convivían, y los espera un festín que año con año se coloca. Un festín en el cual existen todo tipo de cosas, que incluso hay memes en la actualidad, ¿no? Hay unos memes muy buenos. Un día leí uno apenas hace 8 días que decía: ¿para qué me ponen en la ofrenda lo que me gustaba si fue lo que me mató? Mejor me lo hubieran dado en vida, ¿no? Entonces, es muy interesante que en la ofrenda se coloquen esta flor de cempasúchil o de cempasúchil que se encuentra en la entrada de las casas hacia la ofrenda, como una guía, ¿sí? Como ese camino. En la cultura prehispánica existían estas ofrendas ya como una forma de agradecer por los ciclos agrícolas, y se colocaba todo lo que se obtenía durante los ciclos agrícolas. Y en la tradición judeocristiana, o en esta tradición de sincretismo como resultado de la conquista, un elemento adicional existente en las ofrendas son los elementos naturales que existían desde la época prehispánica montados o expuestos. ¿Cuáles son? Algo que nunca debe de faltar en una ofrenda, más allá del pan con Nutella o con chantilly o lo que sea, debe de ser agua, sal, debe de ser también papel picado e incienso. ¿Qué representa estas 4 cosas? Los 4 elementos que existen para la creación de la vida: tierra, viento, fuego y agua, humedad. Esos 4 elementos son necesarios para la vida y son necesarios también para la otra vida. ¿Cómo se representa el viento? Con el papel picado. Por eso en todas las ofrendas debe de existir siempre el papel picado. La sal
es para purificar los espíritus. El agua es para saciar la sed. También, en las distintas concepciones. El fuego es para generar todo el ambiente, pero también sirve como un elemento de purificación con el copal, con el incienso, que pues en otras culturas se ha ocupado con el mismo sentido. Entonces, esos 4 elementos adicionales a una ofrenda que debe de contar con 9 niveles. ¿Por qué 9 niveles? Porque muchos dicen que son 7 y otros dicen que son 9. En realidad, deben de ser 9 niveles que representan los 9 niveles del inframundo que son necesarios para llegar al Mictlán. El número 7 está relacionado con los 7 pecados o las 7 virtudes. Pero los niveles del inframundo, según Fray Bernardino de Sahagún, según el padre Fray Diego Durán, posteriormente, muy tarde ya en el siglo XVIII, Clavijero, analizándolo, Francisco Javier Clavijero, analizándolos a todos ellos, hablan de estos 9 niveles del inframundo. Entonces, esto tiene que ver mucho con la ofrenda que se monta. En la actualidad, por economía, por disposición de espacios, pensemos en un departamento pequeño que alguien quiere poner una ofrenda, pues no te da los 9 pisos o los 9 niveles, ¿no? Tampoco te da para comprar las veladoras. Pero esencialmente, pues sí tendrían que ser esos 9 niveles. Y aunado, hay un elemento adicional que es en las prácticas judio-cristianas o de la religión judio-cristiana, el rostro de la persona a quien está dedicada la ofrenda, pero también rostros de santos que son quienes interceden, estoy pensando en el dogma, ¿sí? Quienes interceden para la salvación de esas almas, perdón. ¿Sí? Esto tiene que estar representado en la ofrenda. De hecho, el nombre del Día de Todos Santos, en el Día de Muertos, Todos Santos se refiere a aquellos santos o mártires que realizaron una acción o llevaron a cabo campañas de evangelización y que murieron en estas campañas de evangelización y que posteriormente fueron convertidos en mártires y después en santos. A ellos está dedicado también el Día de Muertos y por ello también está mencionado así en el calendario, que es diferente el Halloween a Todos Santos. Por ejemplo, el Halloween es una tradición de las culturas celtas que se arraigan después en Europa, en Inglaterra, y que es el momento en el cual los espíritus salen a espantar a los vivos, se manifiestan, ¿sí? En México, el 1 y el 2 de noviembre es el Día de Todos Santos o los fieles difuntos, donde el 1 está dedicado a los niños que mueren, se les monta la ofrenda, se les reza, se les prende veladoras. Los niños se van el día 2 y llegan los adultos. Los adultos llegan a las 12 del día, se monta la ofrenda, se prenden veladoras, se pone música y después de todo este festejo, que es hasta el día 3, la gente, después de que pasa el día 2, el día 3, la gente ya puede tomar cosas de la ofrenda, porque existe la tradición que si te comes la ofrenda desde el día 1 o 2, pues obviamente vienen a jalarte los pies, ¿no? Entonces, es una forma que tenemos. ¿Y es cierto que se va el sabor de las cosas? Fíjate que, bueno, sí, en la explicación científica, pues alguien te va a decir que si dejas abierto cualquier alimento, pues obviamente se oxigena y pierde ciertas características, ¿no? En este caso, el sabor, el sazón, etcétera. Tiene que ver mucho con la creencia de cada persona. Pues claro. Si dijéramos que eso es falso, pues estaremos faltándole al dogma o a la creencia que una persona tiene en relación con estas situaciones. Quienes creemos en el Día de Muertos, pues sí creemos en que vienen nuestros familiares, nuestros padres, nuestros amigos, se llevan la esencia de todo. Y cuando estamos en la ofrenda, pues a lo mejor te tomas una copa, pones música, la música que gustaba a las personas. Es una forma de compartir. A una fiesta religiosa se convierte en una fiesta muy común, podremos decir hasta mundana en algún momento cuando alguien se pasa de copas, se está festejando. Esto estoy pensando en el altiplano. Si te vas, por ejemplo, al estado de Yucatán, en algunos cementerios,
la gente desentierra los restos óseos de su familia, los limpian, ¿no? Los limpian y los ponen encima de la tumba y ahí la gente va a comer con los restos óseos de sus seres queridos. ¿Por qué? Porque es otra forma que tienen de asumir esta tradición del Día de Muertos. Si te vas, por ejemplo, hacia el norte, a un cementerio al estado de Sinaloa, por ejemplo, estoy pensando en Culiacán, pensemos, muchas de los cementerios cuentan con tumbas que son como casas, en realidad. Son como unas casas y la gente lleva música y lleva toda una festividad y van a comer a la tumba con música en vivo, con la carne asada, ¿sí? Ahora, más hacia el norte, ¿no? Ya en la frontera con Estados Unidos, la tradición del Día de Muertos ha sido sustituida por la tradición del Halloween o de la Noche de Brujas, ¿sí? Y es por eso que te comentaba, Tere, auditorio, que los Méxicos son muchos Méxicos. ¿Sí? Y estas festividades las celebramos, pero se viven de forma distinta, de acuerdo a los procesos por los cuales hemos atravesado en cada una de las. El día primero está dedicado a los niños, el día 2 para los adultos y previo, pues también para las personas que están en el purgatorio o cosas por el estilo. Incluso las misas de difuntos, creo que es una de las celebraciones también que llegan a ser muy concurridas, junto con la celebración de Navidad o de misas de gallo, por ejemplo, ¿no? Esa es una celebración importante, muy, muy importante, y que es una fiesta religiosa o una fiesta de carácter religioso, se convierte también pues en una fiesta profana, como te llegaba a comentar. Hace años tuve la oportunidad de ir a Mixquic, ¿no? En una de las delegaciones donde se celebra el Día de Muertos, y bueno, poco a poco, en alguna forma se ha desvirtuado el sentido del festejo del Día de Muertos, cuando aquello ya se convierte pues en una tomadera generalizada y la gente olvida parte de la tradición de visitar las tumbas, porque era un agasajo, tiene años que no voy, era un agasajo ir y recorrer las tumbas, un lugar donde se sigue conservando, por ejemplo, una tradición de los altares de Día de Muertos, es en varios museos y en espacios educativos. Ciudad Universitaria, con las mega ofrendas que se montan, con todo el frío, es una agasajo ir a ver esas mega ofrendas, la mega ofrenda en la capital, en el Zócalo de la Ciudad de México, en el centro histórico, y los distintos museos. Entonces creo que una forma importante de validar esta tradición es haciendo vivir la tradición del Día de Muertos, acudiendo a los distintos recintos educativos o de cultura para conocer cuáles son las propuestas, porque incluso las ofrendas tienen temas. Existen incluso las ofrendas de Día de Muertos con temáticas políticas, por situaciones por las cuales atraviesa también nuestro país en distintos contextos, ¿no? Y también es una forma, la cultura se llega a convertir en una forma de generar conciencia también. Claro. Oye, Roberto, y por ejemplo, en los altares he visto, una amiga una vez me acuerdo que me comentó, porque yo cada año trato de poner una ofrenda para mi abuelito, ¿no? Que creo que ahorita que lo estoy escuchando, creo que lo hacía mal, porque yo desde antes ya pongo la comida, se tiene que poner el día 2, ¿no? La comida, o la puedes poner desde antes. Pues bueno, como lo hacían las abuelitas, que paz descansen, y como le hemos dado continuidad también en casa, hablando de un caso muy particular, el mismo día 2, cuando hemos tenido el tiempo de dedicarle a la ofrenda a nuestros muertos, cocinar al momento para que todo esté calientito, o lo más reciente que se pueda, ¿no? Lo más calientito que se pueda. A veces por cuestiones de tiempo, chamba, o trabajas o cocinas, ¿no? Entonces, por lo menos que esté caliente, que esté como si lo fueras a servir en una fiesta, porque en realidad eso es el Día de Muertos. Claro. Es una fiesta, y no en una fiesta no pones la comida de un día para otro, ¿no? Entonces es al momento. ¿No? Y entonces el 2 es cuando se le prende, si lo quieres poner la ofrenda para un adulto, se prende ese día la vela, no antes. Las veladoras, después de un rezo, se prende la veladora y están llegando los
Ahora, Lo ¿por que qué pasa es también? que hacen... Ay, perdón, No, perdón. sí, dime, ¿Por dime. qué también ponen un espejo? Porque también dicen que eso no te puede faltar en una ofrenda. Los espejos son elementos, por ejemplo, para... El espejo debe reflejar el espíritu de la persona. El espejo es puesto enfrente de la fotografía y eso representa el espíritu de la persona a quien está dedicada al objeto. Un elemento fundamental son las calaveras, ya sea de azúcar, también las hay de amaranto, las de chocolate, ¿no? Las calaveras con el nombre de la persona a quien está dedicada. Oye, pues la película de Macario, ¿no? Donde se muestra toda esta parte de los niños, de los hijos de Macario, cuando le están diciendo a la mamá, cómprame mi calavera, y la calavera de mi papá, y qué es lo que Macario está sugestionado y se espanta de ver la calavera. Es esta parte de comernos a la muerte, incluso de representarnos de esa forma, ¿no? Saber que, de tener en claro que no somos eternos en esta tierra, en ningún momento. No somos eternos y esta representación iconográfica es una forma también de aterrizarnos, ¿no? Hacia este punto que pues todo tiene un final también. Un final en este plano. Oye, qué bonito, ahorita que hablamos de la ofrenda a la película de Coco, fíjate que a muchas personas que conozco que no tenían esta costumbre de poner las ofrendas y después de ver de que si no pones la ofrenda ellos no vienen y se van volviendo las personas olvidadas y dices, bueno, o sea, qué bonito que de alguna u otra manera te hagan ver que estas tradiciones son tan bonitas, pero por ejemplo, ¿qué se le pone a una ofrenda de un bebé? Algún dulce que comieran los niños, algún juguete, ¿no? Pensemos otra vez en esta parte de cómo subirías a un niño en vida, ¿no? Un juguete, algún dulce, alguna probadita de un algo que posiblemente le puedes dar a un bebé. El retrato, tal vez si existe el retrato del pequeño en algún momento determinado, ropa, la ropa que usaba posiblemente, ¿no? Es esa forma, incluso el Día de Muertos, yo me atrevería a decir desde una perspectiva muy personal, sirve también como una catarsis, como una forma de asumir que una persona ya no está físicamente, ¿sí? Pero también es una forma de hacerle honor a ese ser que no existe ya en este plano, con la fiesta, con la felicidad, con la alegría, con el recuerdo del amor. Y entonces puede ser un niño, puede ser un anciano, puede ser tu padre, puede ser tu abuelo, quien sea, en el momento en el cual con lo que le gustaba a esa persona. Y es una manera, y digo que es una catarsis, porque pasa, o sea, en nuestro país, cuando vas a un velorio, y seguramente quien está escuchando esto, que lo está viendo, piensen en un velorio en el que quieran, al que hayan ido, cómo son las manifestaciones que tenemos y las reacciones frente a la muerte. Hay quien frente a un féretro llora, se aferra, hay quien frente a un féretro se pelea, grita, se emborracha, es porque es una condición muy humana. El Día de Muertos llega a ser esa forma también de catarsis, pero también de incluir en este plano, que ya no está, a esos otros. Entonces, por eso, la relevancia de una película, sí, como la de Coco, que viene a rescatar esto, pero también la relevancia de una obra, por ejemplo, como la que te comentaba de Macario, ¿no? Ese miedo a la muerte, esa forma de no asumirnos y de no reconocer que pues, todo tiene un final, ¿no? Incluso en esa película recuerdo muy bien, la de Macario, que es de una situación muy precaria la que pasa Macario con su familia, y entonces dicen, mira qué rico, los muertos comen mejor que los vivos, llegan en un momento a decir, haciendo alusión a las ofrendas que se montaban en las casas de los ricos. Hay muchas historias, la tradición oral narra o nos hace conscientes de que si tú no pones algo en ofrenda, hay una historia muy breve de un hijo que es muy desobligado y que no le pone a sus padres nada, y la esposa siempre le dice, ponles algo, y él les dice, ponles esos leños ahí, déjaselos. Y entonces él despierta en la madrugada, porque escucha mucho ruido, y va a asomarse a ver qué es, y ve una procesión de antorchas,
y lo que ve lo deja frío, porque todos los espíritus van compartiendo lo que dejaron sus seres queridos: mole, arroz, aguardiente, dulces, calabaza en tacha, las flores, el agua, todo se están compartiendo. Y hay una pareja de ancianos que lo único que lleva es un par de maderos, y esos ancianos son sus padres, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, este hombre aprende que tiene que dejar algo a sus muertos. Este tipo de enseñanzas, de este tipo de narraciones que tienen una gran carga moral, tienen también esta idea de arraigarse en la tradición y concebir que la muerte es un paso, y que el Día de Muertos es justamente esa forma de convivir con los seres queridos que aman. Oye, Roberto, entonces, bueno, si no ponemos ofrenda, no sucede nada, solamente que nuestros seres queridos pues no podrán disfrutar de una buena comida, ¿verdad? Eso sí, pero también existe la creencia de que si tú no pones ofrenda, pues pierdes la protección, en cierta forma, del espíritu de tus seres queridos, ¿no? Y puedes, o sea, en esta concepción de tradición, y estás a disposición de cualquier espíritu malvado, chocarrero. Entonces, pues vemos otra vez que hay una gran carga moral dentro de esta concepción de la tradición. Que sí sería un acto de ingratitud no ponerle una veladora. O sea, ya no pienses en el festín, ¿no? Sino en los elementos fundamentales. El papel picado, un poco de sal, un poco de agua y el incienso, ¿no? Que es fundamental. Incluso las flores, pues es opcional, ¿no? Pero sí sería ideal. Entonces, sí, algo, por lo menos eso que representa, pues, el recuerdo. Ahora, ¿por qué se escogió noviembre, pues, principios de noviembre para festejar el Día de Muertos? Es el fin de los ciclos agrícolas y es una forma de ofrendar en esos ciclos, al final de esos ciclos agrícolas, dar gracias por lo obtenido. ¿Tú pones ofrenda? Sí, nosotros ponemos ofrenda, de hecho te la vamos a compartir, la de años anteriores y la que vamos a poner este año también. De hecho, tenemos un espacio comercial, un café, donde estamos planeando en llevar a cabo narraciones, justamente como esta parte de hacer prevalecer la tradición oral. Por años, cuando me han invitado, llevo a narrar también historias, cuentos que tienen que ver con el Día de Muertos, ¿no? Cuentos de Elena Garro, cuentos del norte del país, del centro, del altiplano, y justamente con esta intención. Yo sí creo también de forma muy personal que la tradición del Día de Muertos es muy difícil que desaparezca por la simbología, por el sentido, por el contenido, por la esencia misma que representa en cada uno de nosotros como habitantes de este país. Lo que sí siento es que se va modificando, se va a modificar, o se está modificando desde unos años a la fecha, de unos 20, 30 años a la fecha. Pero la tradición de las ofrendas, yo creo que prevalecerá, ¿no? Incluso ya en el mercado ocurre que te venden la ofrenda montada, unas ofrendas que son de pasta, ¿no? Ya nada más para que prendas la veladora. Bueno, está bien, ¿no? Pero si se puede que sea lo más natural, pues está mucho mejor. Pero sí, yo sí creo firmemente que la tradición de las ofrendas del Día de Muertos es muy difícil que desaparezca. Se modificará, como se modifican muchas cosas en nuestra cultura a lo largo de los siglos, como parte de los procesos históricos que vivimos. Oye, Roberto, pues muchísimas gracias por hablarnos de esta tradición tan bonita que tenemos los mexicanos. Ojalá que este video llegue a muchas personas para que sepan lo que no debe de faltar en su ofrenda y que también se animen a ponerla. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Bien, mira, me pueden encontrar como tal, @Roberto Jiménez Novoa, y de esa forma ya pueden encontrar ahí varias ligas. Incluso en YouTube estoy como Beto Novoa. Okay. Como Beto Novoa, igual. Y ahí tengo por ahí algunos materiales que he subido, de algunas leyendas. Y también de ahí les podemos generar ligas para las actividades que vamos a realizar. Ay, también será interesante que la gente nos comparta sus ofrendas, cómo celebran todo.
Sí, que nos los escriban aquí en los comentarios, que nos manden fotos también y sobre todo también que se den la oportunidad de que en nuestra bella ciudad hay muchos lugares donde puedes ir con la familia, con los amigos, con tu pareja a ver estas ofrendas. Hay muchísimos lugares donde lo ponen abierto al público y también hay muchas cosas bien interesantes sobre estas fechas en nuestra ciudad. Así que los invitamos y compartan el video, ¿verdad, Robert? Por favor. Te agradezco mucho. Nos vemos muy pronto. Claro que sí, cuando gusten, y es un gusto para nosotros también platicar y compartir con ustedes. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a la producción, gracias a ti, Tere, por supuesto, y gracias por el tiempo. Gracias, Robert. Te mando un fuerte abrazo. Lo recibo, muchas gracias. Pues hemos llegado al final del video. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Quiero darle las gracias a nuestro especialista del día de hoy, Roberto Jiménez Novoa. La verdad es que los mexicanos tenemos unas tradiciones bien bonitas. Qué mejor manera de honrar a nuestros difuntos que queríamos mucho a través de una ofrenda. Yo sí soy de las personas que pone ofrenda, pongo en especial a mi abuelito que en paz descanse y le pongo su café que le gustaba con leche, su tequila, su cerveza, su comida favorita, su foto. Y a mí la verdad es que me hace sentir bien, siento que está cerquita de mí y eso sí, siempre, siempre, siempre lo voy a llevar en el corazón. Me encantaría saber si ustedes también ponen ofrenda. Déjenmelo aquí en los comentarios, yo los voy a estar leyendo. Muchísimas gracias también a mi productora Carmelina Rodríguez Butrón y por supuesto que a Roberto Salinas Castañeda y a ustedes, muchas gracias. Próximamente tendremos video nuevo. ¿Qué tema será? Oigan, soy Tere Soto. Les mando muchísimos besos. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!